Muchas gracias, doctora Llanes, por su presencia y su participación. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Señor presidente del Consejo de la Magistratura y miembros, respetados e ilustres profesores, doctores y doctora, constituye para mí un altísimo honor poder participar de este histórico e inédito concurso para acceder al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Este es un hecho trascendental para la República por el modo en que ha sido encarado y organizado, facilitando toda la información sobre los postulantes, no solamente a los postulantes entre sí para el recíproco control, sino también a toda la ciudadanía para el cumplimiento efectivo del control republicano de los actos de gobierno. De esta manera se ha materializado el programa constitucional del Estado Social de Derecho que consagra la igualdad al acceso a las funciones públicas, la publicidad de los actos de gobierno y el control republicano. Esto nos llena de esperanzas e indica que no todo está perdido, que existen muchas tareas pendientes por la justicia paraguaya, que podemos recuperar aún la credibilidad perdida o alicaída por tantos ataques y tantas aplicaciones inadecuadas de las normas. Celebro el modo en que se está organizando este concurso maratónico y esforzado por parte del Consejo de la Magistratura y espero no defraudar las expectativas. Esto me anima a seguir apostando y en el caso de acceder a la función de ministro de la Corte Suprema de Justicia, brindar el aporte que yo puedo dar en cuanto a la conducción de las reformas del sistema judicial, penal y de otros fueros. En general coincido con las propuestas expuestas por los demás colegas que me precedieron en estas audiencias públicas, como por ejemplo estoy de acuerdo en desobligar a la Corte Suprema de Justicia de las funciones administrativas que le sustraen de la tarea suprema jurisdiccional, que es dictar sentencias en los casos concretos, sin afectar obviamente la independencia del Poder Judicial, que está consagrada en la Constitución. Entiendo que este problema se puede solucionar a través de reformas seguramente que normativas. Aún no lo tengo bien analizado, seguramente que del ámbito constitucional o administrativo, legal. Entiendo que ese es el camino a los efectos de poder garantizar la suprema función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Considero muy importante la recuperación del liderazgo de la Corte Suprema de Justicia de los procesos de reforma, de los procesos iniciados y de los que están en análisis para su inicio. Me referiré a la reforma del sistema penal porque me cupo participar desde su formulación, implementación, capacitación e inclusive en la fase de ajustes normativos que ha venido sufriendo el Código Procesal Penal. Una de las conquistas más paradigmáticas de la República fue la adopción de un modelo acusatorio en sustitución del sistema inquisitivo medieval que nos rigió hasta hace unos 15 años aproximadamente. En ese emprendimiento se incorporaron novedosos institutos muy útiles para combatir la morosidad judicial, como por ejemplo la adopción de un plazo razonable de duración de los procesos, en este caso del proceso penal, aplicando de manera material lo consagrado en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en virtud del cual toda persona que tiene un proceso pendiente tiene derecho a saber cuándo va a terminar este proceso. Se incorporaron novedosos institutos relacionados a la solución alternativa del conflicto penal, a los efectos de evitar procesos engorrosos e interminables,
se establecieron mecanismos de conciliación, de abreviación del proceso, de suspensión condicional del proceso a prueba, a los efectos de poder materializar una de las finalidades de la pena establecida en el artículo 20 de la Constitución, cuál es la resocialización y reinserción del condenado. Se estableció una clara separación de las funciones de investigar y de juzgar a los efectos de poder preservar al órgano acusatorio, en este caso el Ministerio Público, y al órgano jurisdiccional, en este caso el juez de garantía, de que realicen de manera cabal y fundada cada una de las funciones delicadas encomendadas dentro de este proceso. Se establecieron fases procesales diseñadas racionalmente como para que los procesos empiecen y terminen dentro de un plazo razonable y como para que los conflictos puedan ser solucionados a medida que estas etapas iban desarrollándose. Se establecieron novedosas medidas cautelares respetuosas del principio de excepcionalidad de la prisión preventiva establecida en el artículo 19 de la Constitución Nacional como regla para ejercer el poder penal del Estado. Y así muchas otras novedosas instituciones que a mi criterio fueron distorsionándose debido a la incorrecta aplicación de las normas. Y no solamente fueron distorsionándose, sino que también sufrieron groseros cercenamientos. Uno de ellos ha sido el artículo 136 del Código Procesal Penal, que establecía el plazo razonable de 3 años para la duración del proceso penal. Este artículo fue satanizado y los pescadores de Río Revuelto aprovecharon para culpar al Código Procesal de la impunidad y de la corrupción en el Poder Judicial. Nadie se fijó, nadie se ocupó de verificar el modo en que los fiscales y los jueces estaban ejerciendo esas funciones. Era muy sencillo. El plazo establecido no era un plazo arbitrario ni caprichoso, era un plazo examinado en base a los tiempos reales necesarios en cada una de las etapas. Nada de eso se examinó ni se consideró, sino que sencillamente se sirvió en bandeja una de las conquistas más valiosas del Estado republicano, el plazo razonable, plasmado en el derecho internacional del cual somos signatarios y estamos obligados a cumplirlo. No me quiero extender mucho, pero no puedo dejar de señalar las aberraciones cometidas en torno a las medidas alternativas. Otro instituto que se ha satanizado y se ha convertido prácticamente en la causa de la inseguridad. No tiene nada que ver. Las medidas cautelares son accesorias al proceso penal y su finalidad es única y exclusivamente permitir el cumplimiento del proceso penal, no combatir la inseguridad pública. Eso corresponde a otros estamentos del Estado y se pretendió, bueno, no solo se pretendió, se atribuyó al Poder Judicial, al sistema penal dentro del Poder Judicial, como el encargado de evitar que los delincuentes estén sueltos. Otra grave distorsión del programa constitucional. La Constitución en el artículo 19 estableció el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, solamente aplicable cuando sea indispensable para la investigación. Esos presupuestos fueron establecidos con claridad en el Código Procesal Penal, pero fueron letra muerta para muchos operadores del sistema. Ninguno o muy pocos pudieron encuadrar el peligro de fuga o el peligro de obstrucción y la gravedad del hecho como elementos concurrentes para dictar excepcionalmente la prisión preventiva. Y así, en esa distorsión permanente de la norma, sufrimos otra grave pérdida de una garantía
constitucional suprema, cuál es la libertad de las personas, mientras gocen de la presunción de inocencia, mientras no tengan una sentencia firme que dice lo contrario. Todas estas cuestiones que pude, digamos, vivir, porque en aquel entonces estaba como magistrada en el área penal, fui desafectada en las funciones jurisdiccionales a los efectos de poder colaborar con la capacitación de los operadores. Di el mejor de los esfuerzos como para poder transmitir todos estos principios y que los mismos puedan o hayan podido ser correctamente aplicados. Pero no fue suficiente. Al poco tiempo de la implementación del sistema, cuando todavía estaba prácticamente incipiente, se desmanteló la oficina técnica que era la encargada de conducir, establecer y determinar los criterios de aplicación del nuevo Código Procesal Penal y de esa manera ayudar a la correcta aplicación de la ley. Cambiaron los criterios de la Corte que en ese momento había asumido, no era relevante o no era fundamental la conducción de este proceso y bueno, y así nos fue. Actualmente el sistema penal se encuentra sujeto a una serie de modificaciones. No estoy completamente enterada de cuáles son todas esas modificaciones, pero entiendo que algunas son completamente atentatorias a otras garantías del programa constitucional. O sea, una vez más, desperdiciamos la brillante oportunidad de poder contar con una herramienta republicana como el sistema acusatorio como para dirimir nuestros conflictos penales. Mi compromiso, si llego al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, es retomar la conducción de estas reformas, procurar completar el paquete normativo de las reformas. Si bien tengo entendido, la ley penitenciaria ha sido sancionada recientemente, no sé ni conozco cuáles son los planes que tiene la Corte Suprema de Justicia para su implementación. Y no solamente la Corte Suprema de Justicia, sino que el Estado paraguayo, porque aquí interviene el Ministerio de Justicia también. Esa ley penitenciaria, que tenía que haber estado sancionada al poco tiempo de los códigos penal y procesal penal y ley orgánica del Ministerio Público, es fundamental para determinar si el sistema funciona en realidad. Todo el trabajo de los operadores concluye en el sistema penitenciario, que es el que debe velar por el cumplimiento de la pena, ya sea privativa de libertad pecuniaria o en suspenso. Durante todo este tiempo de implementación, que no fue implementación, porque fue dejado al arbitrio, a la deriva, nunca se pensó ni se ocupó el gobierno judicial de desarrollar la asesoría de pruebas, por ejemplo. Un instituto indispensable para la aplicación y correcto funcionamiento de la probation. Un instituto que involucra a la sociedad civil en la reinserción social del condenado. Como somos una república democrática, respetuosa de la dignidad humana, de la vida, nosotros no tenemos pena de muerte, ni tenemos penas perpetuas. Tenemos penas privativas de libertad, temporales, determinadas, y también tenemos mecanismos de solución anticipada del conflicto penal que no necesariamente requieren de una privación de libertad larga o una privación de libertad en la mayoría de los casos. Y en ese contexto tenía que haber participado todo el Estado paraguayo a través de todos sus organismos involucrados, la sociedad civil, y así todos juntos podíamos haber perfeccionado esta herramienta y hoy estaríamos seguramente que en una situación mucho mejor.
Si llego a la máxima instancia judicial, el compromiso mío, repito, reitero, es trabajar, dar el mejor esfuerzo como para completar esas reformas y hacer que esto funcione. Yo sé que no hay soluciones mágicas, ni tampoco la sanción de una ley convertirá automáticamente a la República del Paraguay en una sociedad civilizada o con un poder judicial respetuoso y eficiente. Eso requiere de muchísimo trabajo, es un cambio cultural muy grande. Tenemos que acompañar todos. Ninguno de nosotros puede permanecer impávido ante una transformación tan grande como esta, ante un imperativo constitucional que nos exige aplicar estas herramientas. Nosotros no podemos pasar por esta vida sin completar este trabajo. Nuestros hijos nos los reclamarán. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, tenemos... Doctor, perdón, no terminé. Perdón, pero se le acabó el tiempo. Si quiere bueno. redondear entonces su presentación. Bueno, sí, simplemente unas ideas con relación a la Sala Constitucional. Entiendo que se puede a través de una reforma normativa eliminar o administrativa, eliminar la oficina de admisibilidad y dejar a cargo de la Corte Suprema de Justicia el control formal y sustancial de la acción y establecer normativamente plazo razonable para la resolución de la acción de inconstitucionalidad con sanciones procesales y personales como la resolución ficta en caso de incumplimiento del plazo y el mal desempeño en caso de acumular resoluciones fictas en la Sala Constitucional. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Disculpe la interrupción, creí que había terminado y somos un poco tiranos con el tiempo, pero hoy estamos mejor que nunca. Bueno, como es tradicional, nosotros tenemos una publicación, voy a leerle brevemente para ver cómo anda usted de memoria. Si necesita más tiempo para responderlo, obviamente le entregamos, pero no lo hacemos en el caso de publicaciones cuando son sobre todo a través de grandes medios. En última hora del 13 de octubre del 2012, el título es el siguiente: tras cumplir pena por error se quedó preso 9 años más. Un recluso de Tacumbú, Librado Villasboa Benítez, compurgó 9 años de más, ya que debía salir libre el 28 de octubre del 2003, pero fue liberado recién a mediados de septiembre de este año por un error judicial. Durante el relevamiento de datos de los internos hechos en el penal, se percataron de que algo no estaba bien en el expediente de Villasboa Benítez, que cumplía una condena por hurto agravado. Enseguida se comunicaron con el juzgado del magistrado Hugo Sosa Pasmor, donde solicitaron los antecedentes del recluso, ya que la prisión preventiva original había sido dictada por este juez. Al verificar los antecedentes, se supo que el caso fue remitido a la entonces etapa intermedia, donde la ahora ex jueza María Carolina Llanes Ocampos, en un procedimiento abreviado, condenó al encausado a la pena de 7 meses de prisión. La sentencia fue dictada el 28 de octubre del 2003 y tras la resolución el recluso Librado Villasboa Benítez tenía que salir en libertad, teniendo en cuenta que a la fecha ya había compurgado los 7 meses a los que fue penado. No obstante, al parecer, no se libraron los oficios al penal de Tacumbú, por lo que Villasboa Benítez continuó en el penal, privado de su libertad por 9 años más. ¿Tiene alguna respuesta, doctora? Le escuchamos. Sí, justamente también yo me tomé la molestia de buscar en Google todo lo relacionado a las actuaciones como magistrada y presenté una nota en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú justamente a los efectos de recabar información sobre este caso. Y me encontré con la SD 178 del 28 de octubre del 2003, donde efectivamente, luego de un cambio de calificación, porque en principio era hurto agravado, se calificó como robo a los efectos de poder darle el procedimiento abreviado que establece un marco de hasta 5 años de pena de privación de libertad, y teniendo en cuenta el tiempo que ya tenía recluida esta persona, se le condenó a 7 meses, obviamente también teniendo en cuenta los elementos del hecho en sí que se le atribuía, y se ordenó su inmediata libertad en la misma resolución que voy a dejarle a la secretaria para su agregación. ¿Cuál
imaginar lo que pudo haber ocurrido, cuál pudo haber sido el inconveniente. Esta persona tenía otros antecedentes, donde también tenía medidas cautelares privativas de libertad. Nosotros en la etapa intermedia, explico brevemente lo que era la etapa intermedia. En aquel entonces, cuando se acababa de implementar el Código Procesal Penal, a los efectos de poder preservar las audiencias orales de los jueces de garantía, denominadas audiencias preliminares, se desdobló la función de los jueces de garantía y 6 jueces de garantía quedaron a cargo del control de la investigación propiamente dicha, de la etapa preparatoria. Y 6 jueces de garantía, entre ellos yo, quedamos a cargo de la realización única y exclusivamente de las audiencias orales. Se instaló una oficina administrativa que se llamaba Coordinación de la Audiencia Preliminar de la Etapa Intermedia, un nombre así rimbombante. En esa oficina había ujieres, había actuarios, había dactilógrafos y hay una cantidad de funcionarios administrativos que se encargaban de la comunicación de las resoluciones de los jueces de la etapa intermedia de las audiencias preliminares. ¿Cómo funcionaba eso el día a día? Nosotros llegábamos a las 7 de la mañana y había un sistema aleatorio que por sorteo nos encargaban 3 o 4 audiencias al día. Nosotros no teníamos conocimiento de los hechos del expediente, porque el expediente venía de la etapa preparatoria, venía del juez de investigación. Recibíamos a las partes a los efectos de preservar el principio de inmediación. Las partes oralmente nos hacían sus planteamientos, es decir, que en este caso, conforme al funcionamiento de la audiencia preliminar, estaba presente el fiscal, el defensor, la jueza, el dactilógrafo y la actuaria. Esas éramos las partes. El encausado, obviamente, porque sin su presencia, toda audiencia de esa envergadura era nula. En esa audiencia se resolvió, porque inmediatamente el juez de la etapa intermedia resolvía la cuestión concreta. O sea que se enteró el fiscal, se enteró el defensor, se enteró el encausado, Librado Villajoa Benítez, que en ese momento esta magistratura en ese entonces había ordenado su inmediata libertad. Ese expediente, con la resolución que sale minutos después, porque es un sistema informático, el Ubisoft, no sé si conocen, que tiene formularios para cada una de las actuaciones, cierra el ciclo y pasa al siguiente expediente. En este caso, yo resolví, conforme a lo que correspondía, le otorgué la inmediata libertad por compurgamiento y pasé el expediente a la oficina administrativa, que era la que tenía que encargarse de comunicar al sistema de ejecución penal y penitenciario, notificar a las partes, etcétera, a los efectos del cumplimiento de la orden judicial. No quiero trasladar la responsabilidad a otras personas, pero yo deslindo completa y absoluta responsabilidad. Acá tengo la sentencia expresa donde yo cumplí con lo que correspondía hacer. Muchas gracias, doctora. Le ruego a través de Secretaría que entregue el documento. Vamos a agregar como hemos hecho en otros casos y como corresponde en derecho. Una pregunta del Tribunal de Honor dice lo siguiente: luego del alevoso homicidio de 2 ciudadanos alemanes por el EPP, ¿no es usted de opinión que se debe dictar una ley de represión del terrorismo y en caso positivo defina usted en qué consiste este delito? Bueno, tengo entendido de que hay un proyecto de ley sobre la tipificación del terrorismo. Bueno, en el Código Penal ya se establecen hechos graves como el homicidio, en este caso, esta clase de homicidio calificado. Se establecen modalidades: homicidio y robo, homicidio en ocasión de secuestro, asociación para delinquir. O sea, nuestro sistema punitivo actual establece todas las conductas descriptas como esta última. Ahora, si hay una voluntad política de endurecer aún más el sistema penal con la formulación de una ley que describa los mismos hechos y establezca las mismas sanciones, no estaría de acuerdo. En todo caso, se reformula el Código Penal
y se aplican sanciones más severas dentro de ese mismo código. Muchas gracias, doctora. Los informes de auditoría de la Contraloría General de la República no son eficaces para que los niveles de corrupción disminuyan y mucho menos extirpados de nuestra función pública y de la actividad privada. ¿Qué opinión le merece la imposición de medidas sancionatorias en sus atribuciones, sin perjuicio de las que son exclusivas de los tribunales de la República? Bueno, la Contraloría General de la República realiza un análisis de la gestión de cada una de las instituciones públicas y determina las irregularidades, señala las irregularidades y establece algunas sanciones acorde a dichas irregularidades. No sé si la pregunta se refiere a la posibilidad de una doble sanción o a qué se refiere. Le leo, doctora, total, tenemos todavía un pequeño margen de tiempo. ¿Qué opinión le merece la imposición de medidas sancionatorias en sus atribuciones, sin perjuicio de las que le son exclusivas a los tribunales de la República? Yo presumo que está hablando de la posibilidad de fortalecer la capacidad de ascensión de la Contraloría General de la República, independientemente de las sanciones en el ámbito judicial. Sí, ahora entiendo mejor. Considero que en el caso del incumplimiento de las obligaciones legales, como por ejemplo la presentación de declaraciones juradas en tiempo, etcétera, la Contraloría tenga la posibilidad de establecer sanciones, que en este caso, según su ley, son pecuniarias, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a ese tipo de sanciones que puede llegar a tomar. Gracias, doctora. ¿Qué opina de los sumarios que la Corte Suprema de Justicia instruye vía Consejo de Superintendencia a determinados abogados que entienden en casos emblemáticos, el caso concreto de los presos de Curuguatú? Sin embargo, no reacciona ante la dilación de más de 15 años para fijar la audiencia por imposición de medidas al exministro del Interior Walter Bauer en el caso de las torturas. Y bueno, es una, digamos, medida claramente arbitraria de la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos muy estricta y en otros casos la vista gorda. Absoluta arbitrariedad. Gracias, doctora. ¿Existe un conflicto latente o una falta de división clara o interpretable entre la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría? Por un lado, como usted sabe, la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional la aplicación de la ley para evitar el control de cuentas por parte de la Contraloría a gobernaciones e intendencias. Por otro lado, existen también ciertas limitaciones de la propia Corte Suprema de Justicia en el control de cuentas a la propia Contraloría. ¿Cómo usted resolvería este conflicto? Sí. Perdón, esta es una pregunta que viene recurrentemente y que en este caso está reforzado por magistrados del tribunal que nos están enviando mensajes también, ¿verdad? Bueno, tratándose del control de las cuentas, yo creo que se tiene que preservar y fortalecer un organismo extrapoder como lo es la Contraloría General de la República con respecto a todas las instituciones del Estado. Por otro lado, la Corte o el Poder Judicial, en el control que realiza también de esta parte del derecho administrativo a través de los tribunales de cuentas, no encuentro yo que exista una incompatibilidad o que pueda haber colisión de funciones. Entiendo que es un control cruzado y que ese control cruzado podría ayudar a fortalecer aún más el control de la gestión pública. Gracias, doctora. ¿Sabe qué porcentaje del presupuesto va destinado al Poder Judicial? ¿Le parece suficiente? Entiendo que es hasta el 3% del presupuesto general. No sé si en la última ley se llegó a ese monto o menos que ese monto. Me parece, bueno, tendríamos que hablar de una racionalización también de los recursos dentro del Poder Judicial. Podría ser suficiente si esa racionalización imperara. Gracias, doctora. Una pregunta recurrente también que cuando hay un pequeño margen de tiempo se la hacemos a todos los candidatos. ¿Está usted de acuerdo con la reelección vía enmienda o reforma constitucional? Bueno, no es lo que yo digo, es lo que la Constitución dice, es vía reforma. En ese caso estoy obligado a hacerle la repregunta que miembros del Tribunal de Honor nos hicieron llegar. A criterio del Tribunal de Honor, la Constitución prohíbe expresamente modificar por el procedimiento de la enmienda la duración del mandato presidencial,
pero no prohíbe modificar por el procedimiento de la enmienda la prohibición de reelección presidencial. O sea, ¿considera usted legítimo extender por vía de interpretación la prohibición que rige para la duración del mandato a la prohibición de reelección? No, porque desde el momento que está estableciendo una modalidad específica para modificar esa normativa sobre ese tema, esa materia, mal podría resolverse vía interpretativa un tema que la misma Constitución considera que tiene que ser modificada vía constitucional. ¿Es constitucional o legal que la Corte Suprema de Justicia suspenda en el cargo a los jueces que aún no fueron enjuiciados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Y es de dudosa constitucionalidad. En todo caso, se requiere, digamos, fortalecer el derecho a la defensa. En este caso tendrían que ser convocados, ser oídos, y según las decisiones que tome el jurado de enjuiciamiento, la Corte podría suspender en el ejercicio de sus funciones. Pues habría que analizarse caso por caso, porque sería como cantar una sentencia antes de ser juzgada la persona. ¿Cuáles son, a su parecer, los mecanismos o políticas públicas para la reinserción social a corto plazo y con el Código Penal actual? Bueno, existen diversos aspectos que hay que analizar y estudiar e implementar, ¿verdad? En primer lugar, los operadores del sistema tienen que ser conscientes de la finalidad constitucional de la pena, de una de ellas, que es la reinserción social. Esa conciencia, por ejemplo, no se ha instalado aún en la mayoría de los operadores. Aplican las sanciones sin ningún tipo de, digamos, de análisis sobre la prevención general o especial de las mismas, ni sobre lo que la Constitución exige que la pena permita. En primer lugar, capacitación, una comprensión cabal del instituto. En segundo lugar, la implementación de todos los organismos involucrados en la concesión de ese beneficio legal o de ese modo de culminación anticipada del conflicto, que justamente tiene por finalidad evitar que el justiciable, que todavía no ha tenido contacto con las penitenciarías, vaya preso y de esa manera se contamine y dificulta aún más su rehabilitación o su reeducación, como dicen algunos, que en relación a su reinserción social, ¿verdad? Entonces, si no tenemos esos organismos, como por ejemplo la asesoría de prueba, que tendría que estar instalada en otras dependencias públicas que no son precisamente el Poder Judicial, podría estar involucrada la sociedad civil, podrían estar involucradas otras dependencias públicas y trabajar en forma coordinada como para que el post o el durante la probation sea controlado, sea, digamos, educada la persona, sea orientada para reintegrarse a la sociedad y no se le ocurra más en su vida delinquir. ¿Estaría usted de acuerdo en que la política penitenciaria esté dentro del ámbito del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo? Creo que tiene que estar dentro de un sistema armónico de coordinación entre ambos poderes del Estado. O sea, estábamos hablando justamente de descomprimir a la Corte Suprema de Justicia de tantas otras funciones administrativas. Otros colegas hablaron de la separación de los registros públicos, del registro del automotor, inclusive la propia separación de lo administrativo, de lo estrictamente jurisdiccional, y cargarle otra vez a la Corte con la dirección o conducción del sistema penitenciario únicamente a ella, sería un despropósito. Gracias, doctora. El doctor Evero Velar, vicepresidente de este cuerpo colegiado, quiere dirigirle una pregunta. Gracias. Doctora, usted puntualizó ciertas distorsiones que los operadores de justicia en el ámbito penal están aplicando a ciertas disposiciones. Se refirió al plazo razonable, 136, se refirió a las medidas sustitutivas, 245, incluso fue un poco más allá y se refirió concretamente a la mala interpretación de los presupuestos de la prisión preventiva, supongo que se refiere al 243, 244 del peligro de fuga. Usted, como ministra de Corte Suprema de Justicia en el ámbito penal, ¿qué haría concretamente para hacer frente o qué iniciativas tomaría para hacer frente a esta realidad que justamente usted lo describió muy palpablemente? Bueno, y en primer lugar,
hay que hacer una actualización de de estos principios constitucionales plasmados en el Código Procesal entre los operadores del sistema. Y no solamente una actualización, sino que una socialización de cómo esto se interpreta. Porque lo que yo entiendo que aquí ocurrió es que el Poder Judicial dejó que esto se distorsione y se satanice. ¿Por qué? Porque los medios empezaron a ver a las medidas alternativas como un mecanismo de corrupción, como un mecanismo de impunidad y causante de la inseguridad ciudadana. O sea, totalmente distorsionado. Y yo no recuerdo, puedo estar equivocada, pero no recuerdo que alguien o alguno de la Corte haya salido a decir, no señores, esto es única y exclusivamente aplicación del programa constitucional establecido en el preámbulo y en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Las medidas alternativas son accesorias al proceso y sirven única y exclusivamente para garantizar el cumplimiento de ese proceso, no de toda la inseguridad ciudadana. Y la Corte hubiese tomado, la iniciativa en ese punto y no hubiese permitido este nivel de distorsión. Dejó que se haga una desmembración total de los principios y del código. Y hoy estamos directamente en el punto de partida inicial. Se volvió nuevamente a instalar un principio supremo del modelo inquisitivo, que es la prisión como regla durante todo el proceso. La libertad es la excepción. ¿Por qué? Porque si un juez no decreta la prisión de un procesado por determinado hecho punible considerado de gravedad, como dice el 242, ya se habla de impunidad. Y si el juez no encuentra los elementos, en ese caso concreto, no puede encuadrar los presupuestos o no tiene el nexo causal, por más homicidio que sea, no puede privar de la libertad. Prima las medidas alternativas, puede ser un arresto domiciliario o cualquier otra forma de controlar su sometimiento al proceso y no directamente aplicarle la máxima o la medida más extrema y que en la mayoría de los casos se convierte en pena anticipada y finalmente uno tiene que recurrir a soluciones de libertad como por compurgamiento, como en el caso que me habían preguntado con anterioridad, para evitar justamente mayores arbitrariedades. Gracias, doctora. ¿Estaría usted de acuerdo con la implementación del brazalete electrónico para el caso de violencia intrafamiliar doméstica y otros en donde uno necesita no solamente el arresto domiciliario, sino cierto control del movimiento de los procesados? Sí, justamente forma parte del instituto de la probation. Estando en libertad, existan también otros mecanismos, o tecnológicos, o institucionales, o personales, como para poder mantener a raya a esa persona que todavía no recibió su sentencia y a los efectos de evitar que vuelva a incurrir en la misma conducta. Doctora Ana Carolina Llanes, ¿podría decirnos usted por qué se presenta a este concurso y cuáles son sus motivaciones personales para aspirar al cargo de ministra de Corte? Y bueno, como dije en un primer momento, la transparencia y la publicidad y el modo sincero en que se ha encarado este concurso en realidad, porque me he presentado a muchos otros concursos y no he accedido a más absolutamente nada. Entonces por eso opté por dedicarme al ámbito privado y hoy eventualmente en la función pública por una cuestión coyuntural, la dirección jurídica del Instituto de Previsión Social. Pero mi vocación y mi, convicción siempre estuvo en el Poder Judicial. Yo siempre pensé volver alguna vez al lugar en donde me he formado y donde he adquirido los valores más caros a mi existencia como persona y como profesional del derecho, donde mis padres han sido funcionarios judiciales desde el escalafón más bajo. Ustedes han conocido, seguramente los notables profesores han conocido a mi padre, quien falleció siendo camarista penal en Pedro Juan Caballero, habiendo pasado por todos los otros cargos y funciones dentro del Poder Judicial. Y me emociona decir esto, pero bueno, tengo que decirlo. Mi padre ha sido considerado una persona absolutamente honesta y proba.
falleció sin dejar absolutamente nada. Entonces yo, emulando su ejemplo, su sacrificio y el servicio que él dio al Poder Judicial, deseo hacer lo mismo. Deseo volver y deseo servir a mi país desde mi modesta experiencia y condición como mujer, como profesional del derecho paraguayo. Gracias. Me permito hacerle respetuosamente una rectificación, doctora, y solamente hablo en forma personal, pero creo que muchos de mis compañeros del Consejo, por no decir todos, estarán de acuerdo. No es que su padre no le dejó absolutamente nada. Si usted considera que fue un hombre probo y honesto, no le dejó poca cosa. Un apellido limpio de lucha y de trabajo hoy en día es oro cuira, cuesta, y hay que valorarlo. Bueno, hechas estas consideraciones de carácter personal, me gustaría aprovechar antes de irnos, estamos casi sobre la hora, hoy tuvimos un cumplimiento medio suizo-japonés del horario, arrancamos en horario y estamos terminando en horario, para decirle en presencia suya, doctora, y a todos los candidatos, que el equipo técnico jurídico liderado por el doctor Cristian Kriskovich, designado por el Consejo, está revisando por tercera vez los currículums de los 51 candidatos para establecer con sinceridad y claridad que los documentos escaneados que están en la web coincidan con los perfiles que están publicados y que a su vez coincidan con el reglamento que está publicado, también está vigente. En la parte superior del perfil encontrarán lo que el reglamento considera que genera puntajes en beneficio del candidato, y en la parte posterior, como le dije, hay un nuevo campo que se hizo a pedido de muchos postulantes y por decisión del Consejo, que dice otros datos del postulante. Ahí constará en su ficha, como uno reclamó egresado de tal colegio, otro reclamó presidente de tal club y otro reclamó todos los seminarios y cursos del exterior, aunque no sumen puntaje. Nosotros no queremos privarle ningún dato. Terminada esa labor de revisión tan delicada que está haciendo el equipo liderado por el doctor Kriskovich, se le remitirá un mail personal, individual, a cada uno de los 51 candidatos, transmitiéndole el puntaje que a criterio nuestro el reglamento le asigna. El candidato tendrá 3 días para comparar su puntaje con su currículum, con el reglamento y reclamar lo que considere necesario. Ese proceso se va a realizar, si Dios y la Virgen permite, al término o antes del término de las audiencias públicas, de tal manera a que todos podamos estar de acuerdo en este gran intento de que las reglas del juego sean absolutamente claras y transparentes y nos permita a nosotros tener la evaluación de estas audiencias, la valiosísima opinión no vinculante de este extraordinario Tribunal de Honor que nos acompaña todos los días, las denuncias recibidas, los antecedentes de Contraloría, los antecedentes penales, judiciales, policiales del Tribunal de Ética, del Jurado de Enjuiciamiento, más el estudio del test de integridad y de comportamiento que cada uno de los 51 candidatos hizo. Al terminar con todos esos elementos y probablemente apoyando en la sabiduría que nos pueda dar el Espíritu Santo, trataremos de elegir los 3 mejores candidatos o candidatas a ministros y ministras de la Corte para que este proceso, que por el momento genera una duda positiva, ¿será que se va a hacer? ¿Será que esta vez estamos dispuestos a romper los moldes? Es un compromiso que transmito en nombre de mis compañeros, porque si así no lo hacemos perderíamos una fabulosa oportunidad de una vez por todas de premiar los méritos y no las vinculaciones, los apellidos, la plata, los contactos y todo aquello que ha lamentablemente desacreditado nuestra justicia, con la cual no podemos generalizar. Así que cerrando esta transmisión, aprovecho para despedir y saludar una vez más al doctor Federico Callizo por su presencia, al doctor Alejandro Encina Marín, al doctor Juan Carlos Mendoza, al doctor Raúl Zapena Brugada, al doctor Enrique Sosa Liceche, la doctora Amparo Vida Pacielo, al doctor José Altamirano, a nuestro doctor en Derecho y doctor honoris causa, profesor doctor Antonio Telechea, a todos mis compañeros del Consejo,
y a la doctora Ana Carolina Llanes la despedimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias a los medios masivos de comunicación. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8:30 de la mañana para la próxima jornada.